instante. Pues ya estamos grabando. ¿Cómo Muy te bien. ves? Bueno, me veo bien. ¿cómo, Sí, me cómo veo bien. están, Cualquier cosa espectadores? vos avísame. Sí, yo creo que estamos bien. Y bueno, saludamos ya a los espectadores. En esta ocasión, un programa de lo más curioso, un experimento que estamos haciendo aquí con Pablo Dávoli. Si no le conocen ustedes, hacen muy mal, porque, como siempre dice Sebastián Porrini, de su programa junto con Lucas Carena, La Brújula, nace La Última Página, y de La Última Página nace mi canal Pura Virtud, con lo cual se va creando una especie de bucle de programas, pero en el principio estaba la palabra de Pablo Dávoli, en esta ocasión, en La Brújula. Y bueno, pues vamos a tener aquí una conversación un poco improvisada, Pablo Dávoli y servidor de ustedes, para comentar dos libros de reciente aparición en España. El primero de ellos se llama, o se titula, El Leviatán y el Imperio Dormido. Está publicado por la editorial EAS, lo firma Pablo Dávoli y viene con prólogo de José Luis Jerez Riesco. Y el otro libro, que está mal que lo diga yo, se llama La traición de los europeos, y lo ha publicado la Tribuna del País Vasco. El autor pues es también servidor, y viene con prólogo de Sebastián Porrini. Y sobre estos dos libros, que de alguna forma hablan de los mismos males comunes, vamos a improvisar totalmente una charla. O sea que a partir de ahora ya me dejo de zarandajas de introducción y demás, y nos vamos a poner a conversar sin ningún tipo de orden ni concierto. Así que, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Y el libro de Leviatán y el Imperio Dormido, ¿cómo nace? Cuéntame un poco, por favor. O sea, es que se me había congelado, así que bueno, de pronto si no respondo de manera del todo pertinente, te pido disculpas. Pero bueno, ante todo, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tus conceptuosas palabras. Y bueno, también saludar a tu público. Para mí es un honor poder charlar contigo desde el otro lado del Atlántico. Mirá, el libro en efecto lo publica Editorial EAS de España. Y bueno, nace con la intención, digamos, sí, con la intención raigal o de base de hacer una comparación entre el modelo hispánico, que fue un primer modelo de globalización o de mundialización, fue un primer modelo de civilizatorio, no solo geopolítico, de orden mundial, y el modelo anglosajón, que es el que finalmente ha terminado imponiéndose. Y es un poco rastrear para establecer cuáles son los eslabones que se jalonan en ese proceso. Generar el contraste entre esos dos modelos, que son dos modelos globales, como decía, pero antitéticos. Son ¿cómo no? Son opuestos, son contradictorios, pero al mismo tiempo los dos tienen una envergadura global. Y ver cómo, en definitiva, el modelo anglosajón es el que finalmente nos ha conducido a la globalización tal como la conocemos, al nuevo orden mundial del que tanto se habla, tal como se presenta o tal como es descrito habitualmente, y cómo la hispanidad, en definitiva, entra, para decirlo en términos futbolísticos, como jugando de visitante, porque en definitiva nosotros éramos o representábamos el modelo rival, y el modelo no solo rival, sino antitético y originario, con prelación en el tiempo. Y es un modelo a defender no solo porque es nuestro, y esto lo podemos decir a un lado y al otro del Mare Nostrum, que es el Océano Atlántico, que ha sido gracias a España que dejó de ser Mar Tenebroso para hacer esto, Mare Nostrum, por lo menos en una época lo fue, al modo que el Mediterráneo lo fue respecto de Roma. No solo porque es nuestro, decía, sino porque realmente estoy convencido, y lo digo desde un lugar de modestia o con una actitud de modestia, no chauvinista, pero porque realmente creo, objetivamente hablando, que es mejor. Y que es mejor no solo para nuestros pueblos de raigambre hispánica, sino que es mejor para el mundo entero, incluso para el mundo anglosajón, que de hecho está cavándose su propia fosa, ¿no? Habiendo aplicado su propio modelo. Más allá de las penurias que ha causado en el resto del mundo, Hispanoamérica ha sido una víctima de particular ensañamiento, pero también termina pagando los platos rotos, por así decir, dentro de casa, el propio pueblo inglés, ni hablar los galeses, escoceses e irlandeses del norte.
Desde ya que ese modelo anglosajón, y cierro con esto, en todo caso después podemos profundizar, tiene como etapas y encarnaduras diferentes, que yo identifico con el Leviatán, que no en vano es una idea inglesa. Tiene una primera versión propiamente hablando inglesa y un poco más ampliamente británica, en el imperialismo, la estructura imperialista británica, de matriz inglesa más específicamente. Después tiene una segunda encarnadura en el imperialismo estadounidense, que no debe ser confundido con el conservadurismo estadounidense, no debe ser confundido con el nacionalismo estadounidense, más allá de las diferencias que este nacionalismo tiene con el nacionalismo hispanoamericano, o con el nacionalismo, con el patriotismo que se puede encontrar en España, porque, bueno, ustedes a la palabra nacionalismo le asignan otra significación diferente de la que yo estoy utilizando aquí. Y después, en definitiva, lo que anticipaba, ¿no? Tiene una tercera derivación, como si fueran las cabezas del monstruo, ¿no? Del Apocalipsis, la cabeza del dragón que engendra otras cabezas. Tiene una expresión culminante en la globalización, en el nuevo orden mundial, en este globalismo o globocracia, tal como lo conocemos. Digamos que Hispanoamérica representaba un futuro alternativo. Y entonces lo defendemos, la hispanidad, perdón, no Hispanoamérica solamente. Lo defendemos porque es nuestro. Lo defendemos porque objetivamente hablando lo decimos con mucha modestia, pero creemos que es mejor, y no solo para los hispanos, para todos, que es más justo, que se compadece más con la naturaleza humana. Y lo defendemos también porque en definitiva es una propuesta alternativa que todavía tiene viabilidad, que tuvo factibilidad, que tuvo de hecho concreción fáctica, realización concreta y que puede volver a tenerla. Entonces son tres motivos por el cual yo quise establecer este contraste y reivindicar el modelo hispánico. Me detengo más en el modelo anglosajón o de matriz anglosajona, finalmente cosmopolita, y a ese le llamo Leviatán, ¿no? En referencia a la famosa obra de Thomas Hobbes, que en definitiva es como el acta de bautismo intelectual o el acta de nacimiento intelectual del absolutismo. Y si decimos absolutismo con una terminología de nuestra época y a la luz de las condiciones políticas y sociales de nuestra época, en definitiva es totalitarismo. Y si en esa época era mecanicismo político, y es tecnocracia, que sería como una expresión cúlmine de esa idea que no en vano nace de un cerebro inglés y de un cerebro inglés de esa época, porque Inglaterra tiene su propia ruptura dentro, fundamentalmente de Enrique VIII en adelante. Pero bueno, te voy a mostrar la portada porque es muy significativa y porque además creo que sobre todo a los españoles les va a gustar. La hizo un argentino, a quien aprovecho para saludar, Mariano Pérez Tinirelo, que me ha hecho la portada de otros libros también, es un amigo a quien saludo. Esta es la portada, fíjate qué significativo que es, ¿no? No sé si se ve es con como claridad. Una lucha con el dragón, ¿no? Pero actualizada. Claro, Leviatán es el dragón porque de hecho es un demonio, es una figura bíblica, veterotestamentaria y representa el poder del mar. El poder del mar es representativo de fuerzas ínferas o infernales, pero al mismo tiempo del poder político. Y es un demonio. Leviatán, y aparece un caballero español y no en vano está el sol y la bandera, los colores de la bandera de España atrás y la cruz en este caballero que es como un cruzado moderno. Porque aparte, y hay otro parangón que podríamos hacer, del Renacimiento, del auténtico Renacimiento, el barroco español y después hispanoamericano, es una suerte de derivación del Renacimiento que no era rupturista con la Edad Media, que revitalizaba las fuentes de las que bebió la Edad Media y que también produjo la Edad Media. O sea, no era rupturista, era la salida de Occidente. En cambio está la otra derivación humanista, antropocéntrica, que arraiga en Francia, arraiga en los principados alemanes, arraiga en Inglaterra, y que justamente va a adquirir más importancia con la preponderancia británica, que va a dar lugar a la Ilustración, y finalmente al positivismo. Y finalmente va a llegar al transhumanismo y al poshumanismo y a todo lo que ya conocemos que ideológicamente es tan tóxico. Entonces, también hay un parangón. El mundo anglosajón con un modelo imperialista que a la postre, pasando por Norteamérica, llega a la globalización cosmopolita,
al mundialismo apátrida, internacionalista, estandarizador, uniformizador, enemigo de todas las culturas, enemigo de toda manifestación espiritual del hombre, versus la hispanidad. Y también hay otro parangón paralelo y concomitante. En realidad son dos facetas en contraste del mismo problema, del mismo contraste del que hemos partido. Es una modernidad hispánica, una modernidad barroca, que recupera o que mantiene el verdadero espíritu del Renacimiento, que no era rupturista dentro de Occidente, y el gran desvío del humanismo antropocéntrico, materialista, utilitario, que va a derivar, subjetivista, relativista, que va a derivar el positivismo y, bueno, todo lo que ha venido después. Ese barroco, primero español y después hispanoamericano, es el que se va a revitalizar, especialmente en Argentina, con la inmigración de fines del siglo XIX de las multitudes populares de España, de Italia, y ojo, una inmigración que no es tan importante como la italiana y como la española, pero que ha sido importante, es la tercera en importancia, que ha sido la alemana, la suizo-alemana. Esa gente venía con el espíritu del romanticismo, y más allá de los reparos que nos genera el romanticismo, que a mí también, digamos, comparto muchas de las críticas que se le hace, en el romanticismo había un intento de salirse de eso, y eso vino a reforzar esa tendencia que estaba todavía en Hispanoamérica, pese a todo, con vida. Te prometí que dejaba de hacer uso de la palabra. Como buen argentino y buen abogado me excedí un poco, así que ahora me callo y te doy la palabra a vos otra vez. No, me parece bastante interesante lo que estabas diciendo, y ya sabía yo que iba a haber concomitancias, ¿no? Porque precisamente una de las cuestiones que trato en el libro, ¿no?, que se subtitula Ensayos de tradición, modernidad y crítica literaria, en el apartado de tradición son los enemigos de la tradición, ¿no? Porque si los enemigos de la tradición habría surgido la modernidad. Y esos enemigos son fundamentalmente anglosajones, ¿no? Efectivamente, Thomas Hobbes, por un lado, como bien sabe Carl Smith, ¿no? Y Carl Smith leyó muy bien a Thomas Hobbes, y por un lado ayuda a criticar ese modelo anglosajón, y por otro lado también lo perpetúa, ¿no? Porque Thomas Hobbes era un hombre con una psique muy particular, y esa psique que era, pues, de terror absoluto hacia el otro, ¿no? Y de desconfianza hacia la comunidad, acabó también manifestándose políticamente y trayendo la venida de un Estado que de alguna forma también está en el nacimiento de la modernidad, ese Estado maligno, digamos, y ambicioso y totalizante, cuyas últimas consecuencias sería el Estado totalitario, ¿no? El Estado moderno en sus últimas consecuencias, ¿no? Y de hecho, yo diría que toda esta cuestión de lo que Agamben llama el estado de excepción, que estamos viviendo en nuestros días de manera evidente con distintos tipos de coartadas, ¿no? Aquí en Europa hemos tenido la famosa pandemia, pero es que después hemos tenido la guerra de Ucrania, ahora estamos con la cuestión ecológica, y todos esos estados son estados de excepción que sirven para ir adoptando sucesivas medidas de signo político a las que uno no puede oponerse, ¿no? Y eso no es más que el Leviatán en sus últimas consecuencias. También tenemos algo que creo que tú tocas en tu libro también, que es la cuestión económica, ¿no? Del homo economicus, cómo el zoon politikon, cómo la política ha ido expulsándose de la vida ciudadana en el mundo moderno, y esa concepción antropológica fundamentada en lo político que está en Aristóteles, está en todos los grandes pensadores de la tradición, ha ido desapareciendo, y en su lugar se ha propuesto, desde luego, desde un lado de nuevo anglosajón, otro tipo de antropología, ¿no? Que sería la antropología de Adam Smith, más tarde refutada, pero al mismo tiempo aceptada por Karl Marx, que aunque era alemán, trabajó fundamentalmente en Inglaterra, que sería el Homo economicus. Entonces, de alguna forma, ese Homo economicus, que, digamos, a día de hoy, en este mundo posliberal, en este mundo postmoderno, sigue siendo la hegemónica, ¿no? Y desde luego lo ha sido en los siglos anteriores. Y eso también nace de un pensador anglosajón. Y luego podríamos hablar de una cuestión que me parece muy interesante también, que es el darwinismo, ¿no? Yo creo que el darwinismo también es fundamental, esa visión de lucha entre los hombres, que también se repite, ya estaba en Hobbes y también se repite, aquí fundamentada sobre otro tipo de argumentos. Todo ello va demoliendo, por supuesto, la comunidad, y en su lugar va planteando a ese individuo libre y soberano, en cuyo último grado se autodetermina en todo, incluyendo el género.
Y sobre todo Charles Darwin, no tanto él, que también, como sus distintos discípulos, ¿no? Thomas Henry Huxley es uno de ellos, el que será abuelo de Aldous y de Julian Huxley. Aldous Huxley todos le conocemos, es el autor de Un Mundo Feliz. Muchas veces es tomada como distopía, pero también se puede leer como manual del nuevo orden mundial de lo que se quiere traer, ¿no? Y luego el otro, Julian Huxley, que es el director de la UNESCO y uno de los personajes más siniestros del siglo XX, un tipo verdaderamente peligroso, que también era darwinista, ¿no? También entre medias están Francis Galton y sobre todo alguien que yo creo que es fundamental, y si te parece me gustaría escuchar, porque he visto que lo habéis tratado en varios programas, que es Thomas Malthus. Thomas Malthus, que al final también tiene esa visión económica del mundo, solo le importan los recursos y entonces él calcula cuántas personas pueden estar abastecidas por los recursos que hay disponibles y calcula los riesgos a los que nos expone la despoblación. Y de esos polvos vienen estos lodos, podríamos decir, de esa visión malthusiana que sigue siendo la visión de la UNESCO, de la ONU y de las grandes compañías que van hacia un gobierno mundial, que yo creo que en definitiva es el objetivo que siempre han tenido el mundo anglosajón desde un punto de vista político, crear un mundo apolítico, un mundo de sociedad abierta, pero donde solo haya una sociedad abierta, una sociedad hegemónica, un gobierno mundial, no haya ningún tipo de oposición, no haya ningún tipo de enfrentamiento, de soberanía, de frontera, de política, sino que todo se diluya en esa visión económica donde no hay fronteras, donde todo es mercado, donde todo es un flujo, donde todo es intercambio. Y yo creo que ese es fundamentalmente el pensamiento anglosajón. Y ya por último, dado que hemos hablado de estas grandes sociedades, organizaciones no gubernamentales, yo creo que no podríamos dejar de hablar de las sociedades secretas, que es otro tema que sé que te interesa y que has estudiado, y más concretamente del paso de una masonería operativa a una masonería especulativa en la simbólica fecha de 1717, con James Anderson, sus constituciones y todo lo que eso significa también, ¿no? De nuevo, los anglosajones en algo que venía ya en los últimos años con la creación de la Orden de los Rosacruces en Inglaterra, venía preparándose. Y también es un cambio ideológico importante en Europa, porque de alguna forma las sociedades secretas pasan de creer en un saber intemporal que viene de una edad dorada pasada, de un saber transmitido oralmente, un saber artesanal, pasan a, bueno, pues la ideología que más adelante acabaría generando los derechos humanos. Primero la Declaración de los Derechos del Hombre en tiempos de Revolución Francesa y posteriormente la Declaración de los Derechos Humanos tras la Segunda Guerra Mundial, que a día de hoy pues se pone de excusa para todo, ¿no? Esa ideología de los derechos humanos viene claramente de un tipo de masonería que es bastante antimetafísica, ¿no? Y todo ello redunda en lo que tú estabas contando, y con esto te dejo la palabra, de esa visión totalmente contrarreligiosa y antiespiritual del hombre que también está presente, ¿no? En esta ideología del Leviatán. Mira, Guillermo, confesemos ante el público, mejor dicho, confesémosle al público que esta charla está completamente improvisada. Sin embargo, las coincidencias y las concomitancias no pueden ser mayores y no pueden ser más profundas. Pareciera como que nos hubiéramos leído mutuamente, me refiero a nuestras respectivas obras, y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. No puedo más que coincidir con lo que estás diciendo, y de hecho en mi libro desarrollo muchos de los puntos que vos mencionabas. De hecho, desarrollo prácticamente todos y agrego algunos otros, ¿no? En esa suerte de jalonamiento del que yo hablaba, ¿no? De reconstituir o recorrer la escalera o el camino que finalmente, el sendero que finalmente nos ha conducido hasta acá. Por la deriva de esa modernidad que llevó a la Ilustración y que se ha extendido más allá, llegando hasta acá, y de lo que inicialmente fue el Leviatán del imperialismo británico, pero que se reproduce como mínimo en dos leviatanes más, o se reencarna, el norteamericano y finalmente el de la globalización globócrata, cosmopolita, financiera, etc. Mira, que incluso uno dice capitalista, el mexicano Salvador Borrego ya le llamaba supracapitalista, ¿no? Pero bueno, ahora se habla de turbocapitalismo, son conceptos que no son exactamente iguales, pero ciertamente que apuntan en la misma dirección. Hay varios, decimos en Argentina, creo que en España también, que aquí hay mucha tela para cortar. En todo lo que vos decías, que es tan enjundioso,
En primer lugar, citabas a Carl Schmitt, que es un autor que se interesó sobre todo hacia el final de su vida, tengo entendido, en la teología. Bueno, la teología política se venía interesando, pero hacia el final de su vida se focaliza, si no entiendo mal, es hacia el final de su vida que se focaliza en el estudio, en la reflexión sobre esta figura tan enigmática y tan preocupante, en un cierto sentido también cautivante, del anticristo. A quien San Pablo se refiere como el alogos, es decir, el hombre sin ley. Esta es normalmente la traducción, ¿no? Porque claro, Occidente primero, por sus bases greco-romanas, y creo que también hay toda una impronta en los pueblos indoeuropeos en general, pero es Occidente, en su cuna greco-latina, greco-romana, en donde la concepción de logos, en los pueblos indoeuropeos está la percepción del logos, la percepción anímica, intuitiva, vivida, pero es la filosofía griega y después cómo recoge ese legado Roma, en donde hay una concepción mucho más, teóricamente hablando, definida, pulida, formulada y profundizada, fundamentada. Del logos, es decir, de este orden inteligente e inteligible, funcional, pletórico de sentido, bello, de todo aquello que es, de todo lo que existe. Y justamente es en el mundo anglosajón donde comienzan a aparecer, en el mundo anglosajón moderno, no hablamos de la Inglaterra artúrica, no hablamos de la Inglaterra que incluso ya en la modernidad Shakespeare quería recuperar. En este mundo anglosajón corrompido, en donde aparecen estas ideologías de la contradicción, que plantean estas, de manera insalvable, estos fatalismos, falaces, pero fatalismos al fin que vos mencionabas. Malthus es un ejemplo. Decir, bueno, evidentemente, según Malthus, la productividad alimentaria no puede acompañar al crecimiento demográfico, lo cual es farsesco, es demostradamente falso, ya no resiste análisis alguno. El neomalthusianismo no puede sostenerse sobre las bases del malthusianismo, tiene que apelar a otro tipo de argumentación, también falaz, también apoyada en datos falsos, o aunque los datos sean verdaderos, la argumentación en sí está estructurada, articulada de manera falaz, pero no se puede sostener tampoco. Ahora, fíjate que es un pensamiento de contradicción. Y justamente cuando tenemos una concepción del mundo atravesada por la contradicción, yo estaba anotando en un papelito mientras te escuchaba algunas señalizaciones que quería hacer para no olvidarme. Claro, aparecen todas estas ideologías que son contra el logos y contra una visión armónica del mundo, contra esa concepción y en el fondo percepción armónica del mundo, que incluso se ve en el campo del arte. Y entonces aparecen esas dicotomías insalvables. O comemos o hay que evitar que nazca la gente, según ellos, o que vivan mucho, o que se hagan viejos. Y aquí aparece toda esa movida antinatalista, eutanásica, de reducción poblacional. Pero claro, en realidad, porque se parte de una visión en donde aparecen contradicciones que o son falsas, o si aparecen en la realidad son perfectamente subsanables, son artificiales, o son simplemente problemas que se toman, se recogen de una lectura más o menos realista, pero son automáticamente exagerados al paroxismo. Entonces, y lo vinculo porque lo mencionaste a Schmitt, que es un autor muy caro, ha tenido mucho predicamento en Argentina y lo ha tenido en España. Tengo entendido que Schmitt, aparte, se interesó por los autores españoles, se interesó por Donoso Cortés, se casó con una española, vivió en España. Es interesante, la relación entre Alemania y España es un tema para ustedes, son españoles, yo lo miro desde afuera, pero no del todo, porque soy argentino y soy parte de un país hispánico y tengo un bisabuelo alemán también. De mis 8 bisabuelos, uno era alemán. Pero es una tarea pendiente, estudiar las relaciones entre España y Alemania. Schmitt es un punto clave en esas relaciones. Y Schmitt, cuando empieza a estudiar la cuestión del anticristo, claro, se focaliza en esta idea del alogos. Y fíjate que todas estas ideologías que tienen esa matriz anglosajona, por decirlo sumariamente, son ideologías en donde lo que tiran a la basura es la idea de logos.
es la concepción y al mismo tiempo percepción de logos, en el sentido de que el mundo no sería lógico, de que el mundo no sería funcional, y la realidad toda, no solo el mundo, por lo tanto también el hombre, y que eso nos conduciría necesariamente a que nos veamos atrapados permanentemente en disyuntivas de hierro, en ese fatalismo terrible. Y esto lo trasladan a todos, es una manera de razonar gravísima. Por eso también, vos lo mencionabas a Marx. Bueno, Marx, digamos, era un alemán, como alemán muy particular, porque él nace en el seno de una familia de origen judío, también con una infancia muy problemática. El caso de Marx es para analizarlo, ¿no? Su auténtico nombre, Kisel Mardochai, o Mardoqueo. El papá lo hace bautizar, pero es un bautismo fingido, cuando tenía 8 años. Y él también se bautiza en el luteranismo, sería la iglesia evangélica alemana, pero a los efectos de poder ejercer su profesión de abogado sin, digamos, los condicionamientos que su origen judío le generaban, digamos, por su origen judío padecía, digamos. Y esto lo cuenta el propio Marx, que en definitiva, cuando el padre lo hace bautizar, es como que no quedó bien con nadie, porque la abuela, esto es interesante rescatarlo para la memoria, ¿no? O traerlo a colación. El abuelo materno de Marx era el gran rabino de Treveris, y Marx tenía tíos rabinos muy importantes, tanto por el lado del papá como por el lado de la mamá. Con lo cual, cuando a él lo bautizan, esto generó una hecatombe familiar. Esto lo cuenta el propio Marx, que para él fue, digamos, la ruptura de sus relaciones familiares. Sus primos lo veían como, no solo como un outsider de pronto, sino como una suerte de alienígena, sino como un traidor. Pero por otra parte, como todo el mundo advertía o sospechaba que se trataba de una conversión fingida, hecha por razones utilitarias del padre, profesionales, económicas, etcétera, cuando él iba con los niños cristianos en la escuela o en otros ámbitos, tampoco era bien recibido, era mirado con desconfianza. Con lo cual Marx ahí descubre esta condición que después va a trabajar Arendt, la condición, digamos, de paria, por así decir, que es un lenguaje, una terminología que adopta Hannah Arendt, ya en el siglo XX. Pero aparte ve la religión como algo falso y como una moneda de cambio. Por eso digo Marx, para entenderlo a Marx, creo que hay que entender como mínimo esta experiencia de los más tiernos años de su infancia. Ya para los 17 años nos encontramos con un Marx enojado con el mundo, ¿no? Y con digamos, en términos de Guns N' Roses, con un apetito por la destrucción, un appetite of destruction muy fuerte, ¿no? Él escribe varias poesías con 17, 18 años, una de ellas es Oumailén, que es una suerte de tergiversación, de inversión y tergiversación del nombre de Manuel, en referencia a Cristo, en donde hay una sed de destrucción, autodestrucción, ¿no? Prácticamente luciferina. Dice algo así como, lo voy a parafrasear, quisiera ver al mundo desbordándose hacia el abismo y arrojarme yo también con él. Una cosa muy autodestructiva y muy destructiva. Entonces, Marx es un tipo muy, muy particular. Y bueno, y como bien decías vos, termina, digamos, con dinero de la familia Rothschild, termina en definitiva, que fue entregado a la Liga de los Justos, esto lo cuenta Paul Koch, historiador de Hamburgo, termina en definitiva trabajando y produciendo gran parte de su obra en Inglaterra. Tipo muy, muy raro Marx, se casa con Jenny von Westphalen, Jenny de Westfalia, y ahí era mi bisabuelo de la Westfalia, este bisabuelo al que hacía mención. Y él le hacía poner en las tarjetas, esto lo cuenta Len Menck, le hacía poner en las tarjetas Jenny von Westphalen, creo que era duquesa, o sea, esposa de Carlos Marx, tipo raro. Bueno, pero Marx a su vez, esta idea dialéctica, que es una idea de conflicto y de conflicto irresoluble, en donde la contradicción pasa a ser algo dogmático, inevitable, que está en la esencia de las cosas y en nuestra propia esencia, y algo en el fondo hasta positivo en algún punto, o desde cierto punto de vista. Esta idea la toma de Hegel, esto es sabido, ¿no? Su materialismo lo toma de Ludwig Feuerbach y toma de Hegel la concepción dialéctica de la evolución del movimiento, que es una idea eminentemente conflictiva, dogmatiza el conflicto, sacraliza el conflicto en algún sentido. Pero Hegel a su vez la toma de Jacob Böhme, es una idea irracional. Acá hay un autor, este año se cumplen 50 años de su muerte, murió en 1973, el padre Julio Mainbiel, Mainbieli se escribe con L,
Mainville, el apellido es de origen francés. Julio Mainville fue un gran sacerdote argentino, pero más allá de su labor social, su labor pastoral como cura, que era un cura de barrio del Gran Buenos Aires, con mucha labor social, amén de su labor, como decía recién, de su ministerio sacerdotal, de su labor propiamente hablando religiosa, fue un gran intelectual. Fue el que lo rebatió a Maritain, que Maritain estaba en Harvard y un día le dicen, che, te refutó, cuando Maritain se hace el moderno, digamos, después de haber escrito los antimodernos, ¿no? Pero el antimoderno, se hace moderno. Y dice, ¿pero quién? ¿Está en la curia romana? No, ¿dónde está? ¿Está en alguna universidad de las No, es un cura de barrio del conurbano bonaerense. Pero este cura de barrio, que aparentemente le quitaron importancia, era un hombre de una gigantesca lucidez intelectual, tiene varios libros. Hay uno de la cábala al progresismo que recomiendo especialmente. Y es Mainville el que dice, miren, Hegel, la idea contradictoria, la idea dialéctica acerca del movimiento, que es una idea que viola el principio elemental de no contradicción, principio lógico elemental, él lo toma de Jacob Böhme. Y Jacob Böhme es el hombre que en el siglo XVI había introducido en el pensamiento alemán una idea que proviene de la cábala y a la postre de la gnosis, del pensamiento gnóstico, del cual la cábala es tributaria, es una de sus expresiones. Que es generar ver esta contradicción incluso en Dios mismo. Por eso Dios es el ser absoluto y el no ser absoluto, y termina siendo para muchos cabalistas el Ein Sof un no ser. Cuando Sartre dice la nada como un absoluto, no inventa nada. Ahora, solamente en inglés nos referimos a la nada como algo. Decimos it's nothing. El castellano es claro en esto. Decimos no es nada porque la nada no es. Bueno, me desvío un poco. Hay otro libro de Mainville que se llama, creo que algo así como El poder destructivo, tiene un nombre medio rimbombante. El poder destructivo de la dialéctica comunista, creo que es. Lo debo tener en alguna biblioteca, pero bueno. Ese libro, el primer capítulo se dedica a demostrar cómo esta idea dialéctica del cambio, del movimiento, que Hegel toma de Böhme y Marx de Hegel, es una idea ilógica, es una idea falaz y por lo tanto falsa. Pero bueno, o sea, ese mundo no es casual que Marx haya producido en Inglaterra y que haya sido financiado, lo decía Bakunin, que haya sido financiado también por la gran banca. Y que se viva de las contradicciones y que se siembren las contradicciones allí donde no las hay. Quiero aclarar algo desde mi modesto punto de vista. Es una estrategia de dominación. Sirve como metodología, como mecánica o metodología para acumular poder, sirve. Pero responde también a una manera de pensar y de sentir que es ajena a Occidente, que lamentablemente usó cabezas de Occidente y el genio de los países occidentales, pero introduciendo toda esa energía y todas esas fuerzas en una visión del mundo que está descalabrada de origen. Y fíjate que si nos oponemos al logos y sacralizamos el conflicto, el amor es imposible, termina siendo utópico. Una última reflexión, hay mucho más para decir, pero una última reflexión. Vos trajiste a colación a Agamben, a Giorgio Agamben, el italiano. Cuando él dice lo del estado de excepción permanente, es brillante esa percepción que él tiene, ese concepto que él elucubra. Claro, porque aquello que es contradictorio y en el fondo que es malo, es insustentable, es insostenible, no tiene sustentabilidad, porque en el fondo es ilógico. Porque sobre la contradicción nada se puede construir, siempre es arena movediza. Por eso el estado de excepción se torna permanente y se convierte en regla. Porque el mal en sí, en su insustancialidad, en su falta de forma, digamos en términos más aristotélicos, en su contradicción, porque el mal es desorden, es agujero ontológico y es desorden, necesariamente es insustentable. Todos sus sistemas van a ser insustentables. En Argentina decimos cuando una economía no da que los números no cierran. Nunca les van a cerrar los números si la economía está movida por el egoísmo. Y todo, y ahora voy a citar otro español, un hombre vinculado al tradicionalismo católico, Miguel Ayuso, que él siempre lo reivindica a Vico, a Giambattista Vico, el napolitano del siglo XVII, que decía la heterogénesis de los fines. Yo le llamo contraproducencia.
toda ideología moderna en el fondo, de esta modernidad a la que estamos criticando y que encarnó principalmente en el mundo, digamos, anglosajón, no únicamente, pero sí principalmente, todos sus productos ideológicos llevan la contradicción, arrastran la contradicción como un signo propio, la asumen y terminan muy coherentemente, paradójicamente, provocando resultados o produciendo resultados que son los opuestos a los que esperaban. Cierro con esto. Pío XI, encíclica de 1931, 40º ano. La libre concurrencia, la libertad económica movida por el egoísmo, como pretende el capitalismo liberal de raíz anglosajona, ¿en qué termina? En lo contrario, en dictadura económica. Lo dijo en 1931 al mismo tiempo que denunciaba el imperialismo internacional del dinero. Nuestra capacidad para producir riqueza, ¿en qué termina? En la depredación de la capacidad, de esa misma capacidad para producir riqueza, y gracias al parasitismo financiero, en la depredación de la riqueza producida o que podríamos producir. ¿Se entiende? O sea, siempre el objetivo termina siendo lo contrario de lo que se buscaba. El transhumanismo lo mismo. Quieren ir a algo más allá de lo humano y cuando escuchás las propuestas de Peirce o de Bostrom, niegan lo humano. Quieren la vida eterna en esta tierra y cuando te dicen que van a meter, muy utópicamente, tu conciencia en un chip, se niegan a sí mismos, porque incluso niegan lo único que para ellos tenemos de real, que es el cuerpo, que es a lo que ellos reducen. O sea, fíjate que la contradicción es permanente y se da este fenómeno de Vico que rescata vuestro compatriota Ayuso. La heterogénesis de los fines. Es otra manifestación de la contradicción. Nosotros somos gente del logos, de la armonía, sabiendo que esa armonía es potencial y que la tenemos que trabajar. Pero hombre, eso está en Platón. Bueno, básicamente reflexiones, querido amigo. Me parecen, desde luego, interesantísimas y, por ejemplo, bueno, no he tomado notas porque si lo hubiera hecho, pues no habría manera de hacer comentarios a todos porque me parece verdaderamente muy fecunda, ¿no? tu intervención. La única es una cosa de pasada que has dicho, que es lo del gnosticismo, ¿no? La mención al gnosticismo, que es clave. Esa mención es clave porque, como han explicado autores como Hans Blumenberg o Dalmacio Negro, nuestra época es una época gnóstica, o mejor dicho, la época moderna que ya hemos dejado atrás se caracteriza por ser una época gnóstica. Y de nuevo aquí volvemos al tema de las pequeñas élites, ¿no? Como unas pequeñas élites son las que siempre han decidido, ¿no? Ese lema ilustrado del gobierno para el pueblo, pero sin el pueblo. Y ya se han encargado ellos de decir qué es lo mejor para la gente, pero sin contar con la opinión de la gente, ¿no? Y ahí es donde entra la ingeniería social, que sin duda alguna es la gran obra de ciertos arquitectos que han estado trabajando desde el principio del mundo moderno por conseguir unos fines que, como has dicho también de manera muy brillante, no son claros tampoco, ¿no? Autores como Augusto del Noche o como René Guénon han trabajado ese tema, ¿no? De la confusión de los fines o la falta de fines que tiene la sociedad moderna. Ahí es donde está el nihilismo, ¿no? Precisamente, en que no se encaminan hacia nada, pero se dedican a socavar todos los intentos por construir un logos, como decías también de manera bastante brillante. Todos los intentos por construir una sociedad que ellos denominan, utilizando la terminología de Popper, como cerrada, ¿no? Toda sociedad cerrada sería una sociedad fascista, porque quiere imponer una jerarquía, un orden, una autoridad, unos valores heredados o heredables. Y tratan de socavar ese tipo de jerarquías y a cambio, ¿qué es lo que oponen? Un supuesto concepto de libertad que no paran de repetir machaconamente, que no definen, pero que en el fondo tampoco es libertad. Sencillamente lo que es negación de lo anterior. Y esa negación se constituye sobre la base de que unos pocos sí podrán saber en qué se va a fundamentar la sociedad moderna, pero el resto no pueden saberlo. Y yo creo que esa es una cuestión donde el gnosticismo resulta clave, ¿no? Otra cuestión clave es uno de los autores que yo más trabajo en el libro, que es Julius Evola. Julius Evola menciona cómo en 1314, con la muerte de Jacques de Molay,
y el fin de la Orden del Temple, ya se dispara lo que más tarde será la derrota evidente del gibelinismo en Europa, que es una tragedia, ¿no? La muerte de una concepción imperial, que es la que siempre ha habido en las sociedades europeas. Y con esa muerte de todo proyecto imperial, aunque luego haya imperios hasta la caída todavía del Imperio Austrohúngaro, ya en el siglo XX, ¿no? En definitiva, podríamos decir que las dos guerras mundiales, que como dice Ernest Nolte, en realidad son dos guerras civiles europeas, no son más que la destrucción definitiva de todo rastro imperial en Europa. Ese es el fin de las guerras mundiales, la destrucción de los imperios europeos y el auge de, bueno, digamos, el puente tendido entre el imperio británico, que ya está en descomposición, y la sociedad norteamericana consumista, que es la que se ha hecho hegemónica y que hasta finales del siglo pasado creyó que era el fin de la historia su modelo y siempre ha pretendido ser el fin de la historia, aunque hoy ya sabemos que no es así, ¿no? Y tenemos tanto a los tradicionalistas como a los posmodernos para combatir esa idea de que el liberalismo y la sociedad de libre mercado es el fin de la historia. No lo es. Y ahora es el tiempo de que de alguna forma resurjan los imperios. Decía lo del gibelinismo porque en ese momento, cuando acaba la vocación imperial en Europa, y parte de esa vocación imperial es la hispanidad, ¿no? La hispanidad seguramente sea la última tentativa imperial europea potente, ¿no? Verdaderamente contraria al mundo anglosajón, por eso se crea toda una leyenda negra contra ella, para destruirla, y por eso se crea todo un relato del Renacimiento constituido contra la Edad Media, pero también contra el Barroco, ¿no? Y tratando de decir que ambas épocas o que ambos movimientos son oscuros. La época de la Edad Media, que se pretende dejar atrás, los que hemos leído a Huizinga sabemos que todo ese relato sobre la Edad Media es mentiroso, y luego, por otro lado, el Barroco, se le quiere pintar también pues, con esos tintes de España negra, irracional, llena de monstruos, de fantasmas y todos esos relatos que pulularon durante siglos por Europa, pues hasta el romanticismo incluso, donde se ven visiones aberrantes de supuestos viajeros que vienen por aquí a España y que se creen que somos pues medio simios, ¿no? Porque es esa idea de que lo barroco es lo más animal que hay, ¿no? Todo eso está ahí, ya digo que forma parte de una ingeniería social, pero al mismo tiempo, desde esa muerte de Jacques de Molay, hay una serie de sociedades secretas que también están contra la modernidad y contra la labor de ingeniería social que están practicando otras sociedades cuanto menos discretas, ¿no? Es decir, que si detrás de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana y de tantas otras tentativas hay sociedades secretas, ¿no? En esos dos casos podemos hablar sobre todo de cierta masonería, que también es un nuevo grupo social, ¿no? De burgueses que quieren acabar con la aristocracia, es decir, no solo una batalla de ideas, sino que también es una batalla de riquezas, de lo que hoy podríamos llamar nuevos ricos, que en este caso cortan literalmente las cabezas de los viejos ricos, de las viejas riquezas, cuyos valores desprecian. Y eso es la Revolución Francesa, el asesinato de la aristocracia, porque para destruir al imperio hay que matar a los aristócratas, que son por linaje sanguíneo la encarnación física del imperio, ¿no? Y de los valores imperiales, sea en una vertiente monárquica, sean cual sea. Y seguimos con esa batalla, con ese derrumbe del gibelinismo, y ha habido distintas sociedades como los Rosacruces y tantos otros que han intentado, de manera, podemos considerar, más o menos eficaz, los jesuitas también podrían contarse como sociedad secreta dentro del catolicismo, que han tratado de salvaguardar ciertos valores dentro de esta debacle europea, ¿no? Pero finalmente, en mi opinión, y de ahí va el título del libro, ¿no? La traición de los europeos, creo que la mayor tragedia es que los propios europeos, por culpa de ese visionismo que precisamente viene del mundo anglosajón, como la corrección política y como tantas cosas, que es un monstruo generado por las propias sociedades angloprotestantes y que finalmente hemos terminado trayendo nosotros a nuestras propias tierras, pretenden el olvido del pasado, el desprecio por la tradición, ¿no? Porque la modernidad en definitiva es parricida, se constituye contra la tradición, pero luego engendra monstruos dentro de la propia modernidad. El humanismo es un monstruo que trata de acabar con el cristianismo, toma sus valores pero los seculariza. Al mismo tiempo, el liberalismo nace contra el humanismo, porque si hemos situado al hombre en el centro del universo, el liberalismo quiere situar al hombre como universo. Más tarde tenemos al marxismo, que compra esa idea del homo economicus, de los liberales, pero de alguna forma le contrapone una serie de valores. Ya digo que por un lado está en el mismo ámbito, pero por otro lado va contra el liberalismo, es una reacción contra el liberalismo. Luego tenemos al fascismo, al romanticismo, como reacciones tanto contra la masificación que proponen los comunistas, tanto contra el modelo liberal, ¿no? Y fracasa.
Y finalmente llega el posmodernismo, que se constituye también contra la modernidad. Por un lado toma valores del liberalismo, y ahí es donde vemos la ideología de género, el ecologismo y otras religiones seculares que estamos viviendo hoy en día. Y por otro lado vemos esa continuación del liberalismo en las grandes empresas multinacionales, en el Estado moderno de los estados de excepción, que de alguna forma ambas trabajan conjuntamente, pero nosotros desde nuestra perspectiva de hombres del siglo XXI vemos que todo eso va quedando atrás, ¿no? Y cuando nos planteamos el futuro, yo veo muy pertinente lo que mencionabas tú de tu libro, ¿no? Volver a la hispanidad, porque en definitiva podemos decir que con la cuarta revolución industrial en la que estamos sumidos, que es la revolución de la robotización, de la realidad virtual, del transhumanismo, ¿no? Que de alguna forma el transhumanismo no es más que la última versión del darwinismo, porque básicamente si la creación no tiene objeto, si la creación no tiene reglas, ¿por qué no introducir directamente mejoras tecnológicas en el genoma humano? ¿Por qué no directamente coger, como bien decías, el cerebro humano y meterlo dentro de un robot? Es decir, eso es darwinismo en sus últimas consecuencias. Lo que se puede oponer, y eso lo ve muy bien Heidegger en el año ya 45, y más tarde lo ha tratado Alexander Dugin, que tengo por aquí este libro, La cuarta teoría política, lo que se puede contraponer a esa idea de un no ser humano, contra esa nihilización de lo humano, obsolescencia de lo humano, como decía Gunther Anders, es todo lo contrario, es el ser, el Dasein, que diría Heidegger y que retoma Alexander Dugin, ¿no? El ser que está arraigado en este mundo de desarraigo. Y ahí es donde para mí entra de nuevo la hispanidad y entra de nuevo el barroco. El barroco en el sentido de Segismundo y el barroco en el sentido de Cervantes. En el sentido de Segismundo es el cuestionamiento de la realidad. Lo que estoy viviendo es un sueño o es real. Eso en tiempos de lo que Baudrillard y Debord llamaron espectáculo y simulacro es más presente que nunca. O sea, cuestionamiento que se hace Segismundo en la obra de Calderón. Y al mismo tiempo, en tiempos de obsolescencia del sentimiento trágico de la vida, la ironía y la tragicomedia cervantina creo que también son dos armas neobarrocas para reivindicar en estos tiempos, ¿no? Entonces, de alguna forma, después de todo, de pasar toda la modernidad y de también pasar la posmodernidad, yo creo que podemos decir, con esas armas tanto tradicionales como modernas, que son las que yo he utilizado para el libro, creo que podemos decir lo mismo que dice Dugin y que invita a hacer en este libro, que tiene un prólogo para el mundo hispano, de habla hispana, y de hecho dice especialmente para Iberoamérica. Eso dice Dugin, especialmente para Iberoamérica, es decir, le ve más potencial a los países que han nacido de España que a la propia España de cara al siglo XXI, es hacer esa cuarta teoría política que venga después de las demás, que no sea una única cuarta teoría política, sino que cada región geopolítica tenga la suya propia. Él, por supuesto, propone la rusa, pero nosotros como españoles, y ahí me parece que lo que tú dices en lo que hablabas de tu libro es más presente que nunca, ¿no? Contraponer la hispanidad al leviatán, es decir, que nosotros miremos hacia nuestra propia tradición, que nosotros veamos el ser que somos, el ser que nos compone, el ser que estamos destinados a ser, valga la redundancia, pues es más actual que nunca. Sabes que, bueno, me había olvidado de decirte antes, vos lo habías citado, el hermano de Aldous Huxley, Julian Huxley, que fue, sí, vos lo vinculaste con UNESCO, fue el primer presidente de UNESCO, otro engendro leviatánico, ¿no? Disfrazado de buenas intenciones y que muchos han creído, es el que acuñó el término transhumanismo. Eso me había olvidado de mencionarlo antes, ¿no? Y también me había olvidado de mencionar una suerte de trilogía que parte del malthusianismo. Yo siempre establezco a lo largo del siglo XIX una trilogía de pensadores que son como capas sedimentarias y cada uno va incrementando la maldad del anterior y el error del anterior. El primero es Malthus, el segundo es Galton y finalmente Spencer, ¿no? O sea, y ahí tenés en Malthus, bueno, lo que conocemos como malthusianismo precisamente, valga la redundancia, la introducción del social darwinismo o sea, se va armando ese cóctel explosivo, ¿no? Con Galton y finalmente con Spencer, el racismo biologicista de corte supremacista y de corte genocida, ¿no? Potencialmente al menos, o sea, un combo realmente explosivo. Más allá de esto, sí, yo creo que España y el mundo hispánico, gracias a esa raíz
que España nos ha aportado, es el que estaría en condiciones de hacerlo, esto que vos planteabas, porque el español ha sido capaz de tener proyección universal. Y en ese sentido, España es bien románica. Es bien románica. Por eso logró amalgamar e incluso fusionar al calor de la estructura imperial y civilizatoria hispano-católica, logró amalgamar y fusionar pueblos distintos y dar lugar a nuevas etnias nuevas, que ya no son, digamos, no se puede, digamos, descomponer los elementos que han concurrido a armarlas. Hay un autor argentino de origen alemán, argentino, hijo de inmigrantes alemanes, ya fallecido, un gran antropólogo, polémico en algunos puntos, pero un gran antropólogo, Rodolfo Kusch, con K, que decía, España aportó su sangre en América. Aportó el idioma, el catolicismo vino por España, el legado greco-latino y europeo en general viene por España. Y España aportó su sangre, eso está claro. Pero por sobre todo España aportó la forma. Dice, América no tenía forma, era un pluriverso, era tan heterogénea, porque claro, cuando uno estudia los pueblos precolombinos, son pueblos que étnicamente y por lo tanto en la sangre y en el espíritu, en la lengua, en la mitología, en los mitos y en la religión, no era como el mundo semítico o como el mundo indoeuropeo o como el mundo de los países de Extremo Oriente o del África subsahariana, que son pueblos diferentes pero emparentados entre sí, que tienen una vinculación más o menos cercana o más o menos lejana. Y por eso uno puede establecer semejanzas, correspondencias, uno sabe que Júpiter y Zeus, en definitiva, es el mismo dios con distinto nombre y con distinto ropaje. No pasaba esto en los pueblos indígenas, amerindios o como prefiera llamárseles, porque eran pueblos étnicamente, en el sentido más amplio de esta expresión, completamente distintos, que no eran parientes entre sí, al menos no el conjunto. Solamente España, con su ideal civilizatorio y con la corona primero de los reyes católicos, la de Castilla fundamentalmente, pero bueno, la corona de los reyes católicos y después de los Austrias, es la que logra amalgamar lo universal y logra en esa amalgama a veces fusionar, y a veces no, pero amalgamar, no sin tensiones, no sin dificultades, pero algo que fue muy exitoso. De hecho, la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, inca, esto para nuestros amigos peruanos, yo tengo muchos amigos en Perú y aprovecho para saludarlos, es un gran país, una gran nación. Aparte, yo como argentino, siempre a los peruanos, amén de la historia que nos une, los voy a abrazar porque ellos en la guerra del Atlántico Sur se portaron muy bien con nosotros. Entonces se jugaron por nosotros. Así que Perú para mí siempre va a ser un país hermano y amigo. En Perú, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru es su nombre indígena, si no me equivoco en quechua, y si cometo algún error, espero me sepan disculpar. Cuando él se revela por la situación de los indígenas bajo el yugo de los encomenderos y los abusos de los encomenderos, porque la encomienda estaba diseñada para que tuviera un sentido protectivo, pero en la práctica muchas veces no se revela el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de los derechos del emperador. Nunca se le ocurrió a él salirse del imperio, él estaba reclamando el lugar dentro del imperio, que le estaban negando los encomenderos, sometiendo a sus congéneres, a sus hermanos de etnia, pero él no quería salirse, quería estar adentro con la dignidad que eso implicaba. Esto es muy importante, incluso con espacios geográficos bien delimitados. Por eso España tiene vocación universal y en eso España es bien románica. En el mundo germánico, me permito decir esto, con el enorme aprecio que yo tengo por los pueblos germánicos y en particular por los alemanes. Te decía que yo tengo parientes en Alemania y en parte de mi origen es ¿no? De mi origen es alemán. Los alemanes tienen universalidad en el pensamiento, pero al momento de las construcciones políticas, la historia parece indicar que son gente más endogámica. Son gente, a mí me lo explicó bien un italiano. Me dijo, son gente de bosque. Un historiador italiano me dijo, son gente de bosque. Entonces, el alemán puede ser muy universal al momento de pensar, como lo era el griego. Pero al momento de armar, no solo pensar la actitud teorética, al momento de armar, de trabajar en los hechos concretos, el romano en la antigüedad y el español en la modernidad, sin ningún lugar a dudas. Un poco esta definición también que
es conocida, es española, de lo particular en lo universal, ¿no? Y tiene que ver con esa vocación católica, en definitiva, de defendemos las identidades, pero también sostenemos un ideal de hermandad, de amistad y de hermandad, ¿no? Eso es una idea muy católica que también significa universal, pero que es a partir de las identidades, no elimina las identidades. Mira, uno de los grandes pecados de la modernidad, esto lo decía Chesterton, un buen inglés. Chesterton decía que, en definitiva, la modernidad son ideas medievales y, por lo tanto, que vienen de la matriz occidental y católica, pero que se volvieron locas. Y si vos te fijás, la modernidad siempre está como en un ping-pong de ideas que están como hipertrofiadas, desconociendo la existencia de la otra. O sea, se tienen, por ejemplo, un nacionalismo a veces expansionista, xenófobo, sectario, chauvinista, en el peor de los sentidos, o un humanitarismo en donde las identidades nacionales se disuelven. Parece que da todo lo mismo y no existe, todos tenemos que tomar Coca-Cola, todos tenemos que peinarnos de la misma manera, todos tenemos que rezar del mismo modo, etcétera, etcétera, etcétera. No existen las particularidades. La modernidad en eso es muy, muy esquizoide y es muy de tomar ideas como pedazos de la cosmovisión occidental, sobre todo cristianizada, y exagerar un pedazo en desmedro del otro, ¿no? Y empezar a generar ese juego de contradicciones. Nuevamente caemos en lo mismo, de hipertrofias y atrofias. También por eso la modernidad también es un gran proceso revolucionario. Tiene jalones, hitos revolucionarios. Eso lo ve muy bien hasta un comunista como Gramsci lo vio bien, ¿no? Más allá de que él lo veía positivamente. Pero hasta él lo veía con claridad. Es decir que, en definitiva, la irrupción del movimiento revolucionario comunista no era más que la expresión cúlmine o la punta de iceberg más alta y más nueva en su época de ese gran proceso revolucionario que se remonta a la corrupción del medioevo con el nominalismo. Y la primera gran revolución moderna fue la reforma protestante. O sea, eso dice Gramsci. Sin reforma protestante no hubiera habido marxismo, ni revolución bolchevique, ni nada que se le parezca. Bueno, pero volviendo al tema de lo que vos decías, así como España tiene la vocación de la universalidad, también conserva plenamente, y los pueblos hispánicos, el genio latino que combina y equilibra la gravitas con la comitas y la capacidad para el doble sentido. La capacidad para el doble sentido y para jugar con esa duplicidad de sentido y a veces a lo serio por momento convertirlo en sorna o hacerlo objeto de sorna y a lo gracioso eventualmente darle, al menos por momento, un toque o un tono serio. Ese juego de duplicidad que no es de ambivalencia, que tiene una lógica oculta, que hay que ser muy sutil para ver, cuando uno se la quiere explicar a alguien que no pertenece a nuestra ecúmene civilizatoria cultural, es muy difícil, porque incluso uno lo hace intuitivamente, ¿no? En ese sentido, bueno, los que tienen mucho para aportar ahí también son los italianos, que es gente que, bueno, yo obviamente mi apellido es italiano, les tengo un amor, pero una vez lo hablaba con otra española a la que quiero mucho y también quiero saludar, aprovecho tu canal para saludarla, que es Pilar Baselga, y una vez hablando con ella le digo, Pilar, cuando recuperemos la ecúmene hispánica y le demos alguna forma política, si se puede, pero la recuperemos, a mí me gustaría que vengan los italianos. Y ella me dice con acento madrileño que yo no puedo reproducir bien, así que no voy a querer en el ridículo de imitarlo, pero ella me dice, con ese acento tan encantador, madrileño, me dice, es que los italianos, Pablo, están muy solos. Y es cierto, los italianos están muy solos, porque los españoles tienen a toda Hispanoamérica. Los alemanes tienen a todo el resto de la comunidad de países germánicos, de gente que es parecida, con la que están emparentados, que son hermanos o primos, que hablan alemán o un idioma parecido. Los italianos están solos. Y la verdad es que, digamos, les debemos mucho también, y ni hablar en países como Uruguay y Argentina, donde modernamente la inmigración italiana ha sido tan importante. Mira, Alberto Huela, otro argentino a quien saludo y que recomiendo leer, Alberto siempre dice, fíjate cómo será que la Argentina es un país hispánico, pero altamente italianizado. Al punto tal que nosotros hablamos el castellano y Alberto habla todas las lenguas romances, hasta el rumano. Y dice, mirá, dice Pablo, nosotros hablamos el castellano, sobre todo en esta parte de la Argentina, que es la más poblada, con fonética italiana, con una gesticulación, con un lenguaje corporal también más italiano. Y es cierto eso. A mí cuando he viajado por Hispanoamérica me lo han hecho notar por ahí sin saber bien el origen, decir, pero ustedes el castellano lo hablan distinto, es verdad. Y yo de mis 8 bisabuelos, y perdón que sea autorreferencial, pero en esto creo ser
botón de muestra de la generalidad de los argentinos. Tengo 6 que son italianos. En mis 8 bisabuelos, 6 son italianos, ¿no? A los italianos hay que traerlos por justicia histórica también, porque son los legítimos descendientes del Imperio Romano y de tantas otras cosas. Y aparte porque es un país que no solo está solo, sino que puede aportar un montón y se expandería lo que pueden aportar. Pero esto que vos decías, los traje a colación, porque esto que vos decías de ese doble sentido y de ese jugar un poco con esa, que no es ambigüedad, es duplicidad de sentido, y en donde se combinan la gravitas y la comitas, y también la capacidad de burla, la capacidad de sorna, que es bien barroca y es bien española. Los italianos la han potenciado también, pero es bien española. Eso también nos puede jugar a favor, es uno de nuestros elementos culturales. Te das cuenta enseguida cuando hablas con un norteamericano o con un estadounidense típico, anglosajón. No, es algo que les es completamente ajeno. Con los alemanes mismos es algo que les es completamente ajeno. En principio no forma parte de su acervo cultural. Y mira, yo a riesgo de ser redundante, el ideal imperial empieza desde lo espiritual y lo cultural. Perón decía en un famoso discurso, Perón, que justamente al Leviatán le contraponía, sea el Leviatán de mercado o el Leviatán estatal, estatista, colectivista, que según Perón, en un libro que se llama La comunidad organizada del año 49, decía insectifica al hombre, le oponía la idea, el ideal de comunidad organizada, porque decía en Hispanoamérica, y esto también viene de España y de Roma, lo fundamental es la comunidad. El Estado en sentido amplio es simplemente la organización, la forma de la comunidad. Y en el sentido restringido, un elemento, tal vez el centro de comando, pero un órgano de la comunidad. Nosotros no somos ni individualistas ni estatistas, somos comunitaristas. Ahí podemos encontrar algún punto con cierto conservadurismo anglosajón y hasta les podríamos prestar un montón de antecedentes históricos y de fundamentos filosóficos, políticos y jurídicos. Nosotros somos hombres de la comunidad y entendemos que somos hombres libres en la comunidad porque la comunidad se compone, integra de hombres libres, se nutre de hombres libres y al mismo tiempo los contiene. Por eso, nuevamente, la modernidad anglosajona distinguió el individuo, el colectivo. Nosotros decimos, no, son dos caras de la misma moneda. En eso somos muy aristotélicos en la vida práctica. Hombres libres, señores en la comunidad. Y cuando nos enojamos somos fuenteovejuna. Y cuando aparece un buen gobernante, ese buen gobernante actúa como actuaron los reyes católicos, según se cuenta, en el caso de Fuenteovejuna. Somos Fuenteovejuna, porque somos hombres libres y tenemos un sentido de la dignidad y no nos gustan los atropellos. Por la misma razón que solemos compadecernos. Por eso en estas tierras ha inmigrado gente y ha sido integrada. Se ha encontrado con gente de brazos abiertos que los ha recibido. Muchas veces no se nos ha pagado bien, otras veces sí. Hablo en general, no hablo de ningún país en particular. O sea, habría que entrar a analizar caso por caso. Pero la idea de imperio arranca, y vuelvo a un discurso de Perón que dio ante la Federación Italiana en el año 54, Federación de Asociaciones Argentino-Italianas. Él dice que, en definitiva, la salvación del mundo, y fíjate que habla en el año 54, él va a ser derrocado en el 55, ¿y qué contexto internacional? Guerra Fría, bipolaridad, bipolarismo. La salvación del mundo va a depender de la reconstitución de una nueva Romanitas, y él habla de un imperio cultural. Y vuelve a leer un poco también de ese legado que los italianos encarnan modernamente, que son los legítimos herederos, descendientes, legatarios de Roma, pero nosotros también, y somos mucho más amplio, el mundo hispánico, ¿no? Ese discurso es un discurso que creo que es fundamental, y esta idea de recuperar un imperio que en definitiva ante todo es de producciones del espíritu, es espiritual, es cultural y eventualmente puede tener algún formato político mediante alianzas estratégicas que eventualmente pueden tener una forma más acabada en una suerte de confederación. Pero eso, bueno, ya es una construcción que habrá que hacer. Pero empieza desde lo cultural. Nosotros que estemos esta noche acá, a ambos márgenes del Atlántico, usando el medio tecnológico, entablando esta conversación, y la gente que se está tomando el tiempo para vernos y hacer sus comentarios, ya estamos construyendo eso. ¿Qué es lo que yo planteo en el libro? ¿No? Estás construyendo imperio. Pongo en varias partes del libro ese Leviatán sobre el final. Que fíjate que se edita primero en España, gracias a Editorial EAS, y aprovecho a saludar a Manuel Quesada,
que es un gran amigo y es el que lo publica, es el titular de la editorial. Y ahí hay hombres también, digamos, hay toda una playa de intelectuales, no sé si lo conoces, Enric Rabelio, gente, bueno, que a la que estimo y quiero saludar. Y creo que aporta mucho desde tus lares, desde tus latitudes. Entonces, se empieza desde ahí, creo que hay que trabajar, las nuevas generaciones trabajar en ese sentido. Y esto del imperio aparece, sí, en pensadores como Ébola, vos lo mencionaste bien, me estoy acordando de Sergei Nilus, el ruso, que antes de la caída del imperio zarista, ¿no? Creo que esa es la dirección en la que tenemos que trabajar denodadamente, amigo. No sé quién es el último que has mencionado, Pablo. No había oído hablar de él, vamos. Sergei Nilus era un sacerdote de la Iglesia Cristiana Ortodoxa rusa y es el que frente a los primeros conatos revolucionarios, la acción de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin, o Lenin, castellanizado, digamos, es el que escribe que justamente la idea de imperio y de un imperio de base religiosa, que es lo que... A ver, porque en definitiva los imperios se constituyen... Hay un autor argentino que se llama Marcelo Gullo, que es rosarino, es amigo, ha estado por España, escribió el libro Madre Patria, que se ha vendido mucho en España recientemente. Y Marcelo dice que todo imperio se diferencia de un imperialismo por un ideal de justicia, que en el fondo es un ideal civilizatorio. Pero lo cierto es, y Marcelo esto no lo niega, por supuesto, ¿no? Es una manera que él tiene como politólogo de plantearlo y de abordar el tema, son ideas que se van complementando entre sí, que en definitiva toda idea imperial tiene que ver con algo que también en la modernidad se extravió, que es un sentido sacro, del cual deriva la dignidad humana, porque, ojo, ese es el verdadero humanismo, que es el humanismo, si se quiere, moderno, católico español, que nunca puede ser antropocentrista, porque es cortar la raíz que proviene de nuestro Padre divino, de nuestro Creador divino, y del hecho de que Él, a través de Jesucristo, nos ha hecho hijos de Él, y de la chispa divina que ya los griegos sabían, y el cristianismo refuerza esta idea y los romanos también, que nos constituye. Hay una dignidad humana que se rescata a partir de nuestra relación con el ser absoluto, en tanto seres participados y seres dilectos participados, que es lo que la modernidad viene a romper. Por eso también el sentido sacro del poder, que en el catolicismo tiene expresión, vos lo mencionaste brillantemente, en el gibelinismo. Fíjate, la Primera Guerra Mundial es para hacer trizas, y acá amplío y voy hasta más allá del cristianismo y más allá de Occidente, trizas las últimas estructuras imperiales, que ya estaban bastante anquilosadas, pero la idea era recuperar, sanar, no tirar a la basura, reformatear si había algún problema de límites o de pueblos que no querían estar, no se sentían abarcados, pero no tirar a la basura completamente toda idea imperial que tenía una matriz, aunque sea lejana y desgastada, sagrada. Fíjate, la Rusia de los zares, en definitiva el cristianismo ortodoxo ruso más específicamente, la Alemania del Kaiser Wilhelm, en definitiva tenía una idea muy depreciada, muy desgastada, pero afincaba en el cristianismo en su versión protestante. Bueno, el imperio austrohúngaro, el catolicismo e incluso el propio imperio otomano en el Islam. O sea, insisto, más allá de que hay diferencias y hay críticas para hacer y había miles de aristas a reformular, enmendar, mejorar, no voy a poner en duda eso, porque estamos hablando de lo fundamental y lo fundamental tiene el problema de la excesiva generalidad. Lo dejo a salvo, pero vamos al hueso de la cuestión, a la médula de la cuestión. La Primera Guerra Mundial consuma la desaparición de todo rastro, por deteriorado, equivocado o vapuleado que estuviera, de lo sacro en el poder político. Y ahí termina viéndole paso a lo que finalmente es el totalitarismo tecnocrático, que se va a presentar de esta manera con el tiempo. Ahí queda Hobbes triunfante, que es el que legitima por fuera de toda remisión mal hecha, bien hecha, coherente, incoherente a lo sacro, y en definitiva a lo que de divino hay, o de origen divino hay en el hombre, que es algo que el cristianismo ha, digamos, ha predicado y ha fundamentado muy bien, pero que ya estaba en el griego y en el romano y en otros pueblos también. Por eso nosotros nunca fuimos, a diferencia de otros pueblos, los indoeuropeos en general, nunca fuimos cultura de culpa, fuimos cultura de vergüenza. Esto es de la antropóloga Bernetti, antropóloga norteamericana, estadounidense.
que vivió en Buenos Aires mucho tiempo, tengo entendido. Nosotros, después te voy a dar, tengo un artículo, Cultura de la culpa, cultura de la vergüenza. Nosotros somos cultura de la vergüenza, no de la culpa. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa, no de la indignidad, partimos de la premisa de la dignidad humana. El humanismo católico español barroco justamente refuerza lo humano, reivindica lo humano, reivindicando su contacto con lo divino, en una versión moderna de galeones, de imprentas. Esa es la magia de España, entre otras magias, permítaseme la expresión. Y eso es lo que hay para dar. Por eso nosotros, a ver, se ve, ¿no? El hombre nunca puede ser objeto de otro tema sobre el cual he escrito y me interesa tanto, nunca puede ser objeto de la psicopolítica, nunca puede ser objeto. Nunca puede ser objeto, es sujeto si se quiere. Sé que el término puede generar alguna, por las reminiscencias cartesianas que tiene, digamos, alguna reticencia que yo también tengo y comparto, pero permítaseme la expresión a los efectos de contrastar con la idea de objeto. El hombre nunca puede ser objeto. Todo hombre que es objeto está siendo mancillado. Por humilde que sea ese hombre. Por sometido a, por fuertes que sean las discapacidades que eventualmente adolezca. Nunca puede ser realmente objeto ni tratado como tal, jamás. Esto para nosotros es moneda corriente. En el mundo anglosajón, no. Moneda corriente quiere decir es una idea preasumida sobre la cual no necesitamos reflexionar. De hecho, dejamos de actuar en consecuencia y dejamos de sentir y pensar así cuando nos dejamos impregnar por ideologismos foráneos y errados, no solo foráneos, porque insisto, esto no es una cuestión de chauvinismo. Bueno, Nilus es eso, reivindica la idea de imperio, Ébola también. Después, bueno, está la polémica de Ébola con el cristianismo, es una polémica que a mí te voy a ser honesto, es una polémica que duele, pero bueno, uno, digamos, forja. ¿Por qué? Porque creo que Ébola es un autor rico. Desde luego no comparto su anticristianismo. Me alegra sí que haga la reivindicación, aunque más no sea del gibelinismo, si bien la hace de un modo muy peculiar, pero quiero decir, prefiero encontrar las concomitancias y los puentes, porque es un autor rico, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Ahora escribí un artículo que se llama, que escribí a propósito de un artículo de Ébola que me pasó Eduard Alcántara, un catalán, un compatriota tuyo, de Cataluña, de barcelonés creo que es. Le entrevistamos, justo, para hablar de Ébola le entrevistamos. Bueno, y lo publiqué, creo que lo van a publicar en España, lo publiqué acá en Argentina en un portal de noticias y análisis político, filosófico político, que se llama Contrainfo, con K. Se llama El Estado Ético, entre comillas, engendro leviatánico a propósito de una crítica de Ébola. Y después, obviamente, yo hago mis propias reflexiones de las cuales desresponsabilizo a Ébola, porque yo soy una persona, digamos, que respondo al pensamiento católico, que trato de nutrirme de esa tradición, pero desde luego no puedo dejar de ver todo lo positivo y los aciertos por momentos muy profundos y las buenas intenciones que comparto de Ébola. Por eso en esto prefiero focalizarme en aquello en lo que encontramos concomitancias, coincidencias y si no, al menos semejanzas, ¿no? Pero en todos estos autores está la idea de imperio. Y fíjate que estamos con la cabeza tan impregnada, tan inficionada de ideas cerradas que encima nos son ajenas, que confundimos habitualmente imperio con imperialismo, ¿no? Y la verdad es que no, en realidad el imperialismo es como la hermana prostituta del imperio, del ideal del imperio, que como dice Gulio, siempre encierra y se alimenta de un ideal de justicia. Y ese ideal de justicia normalmente tiene, bueno, el propio Gulio habla de la fe fundante, ¿no? Ese ideal de justicia es parte de su teoría política, de él como politólogo, más allá de la hispanidad, siempre hay una fe fundante. Y él dice que justamente una de las herramientas de dominación, él lo ve bien politológicamente, ¿no? Y en términos de la política como tecnología de poder, una de las herramientas de dominación sobre la hispanidad y específicamente sobre Hispanoamérica, del imperialismo británico primero y después anglosajón norteamericano, ha sido el iluminismo para minar la fe fundante. Para minar la fe fundante. Entonces, justamente eso es un ataque. Por eso digo, fíjate en pocos minutos cuántos autores nos hemos permitido citar.
Y bueno, cuántas lecturas a veces uno hablando en el diálogo advierte que tiene pendientes, ¿no? Sea para repasar o sea para visitar por primera vez. Una última mención que te quería hacer, esto del hombre cosificado, y ya que hablábamos del transhumanismo, en el apóstol, entre comillas, del transhumanismo, que es Yuval Harari, el israelí, en una famosa conferencia él dice algo tan significativo y tan desagradable y tan apostrofable, tan repudiable como esto. Ya no somos hijos de los dioses, sino que somos animales hackeables. E incluso habla de sí mismo. Evidentemente estamos en dos orbes mentales. Espiritualmente, no solo somos rivales, somos enemigos, sino que estamos en dos universos mentales y espirituales separados por un abismo. Él piensa que somos animales hackeables y se mete a él mismo en eso, y no, nosotros pensamos que somos seres dignos, libres, hechos para la verdad, el bien y la belleza, y capaces, yo como soy católico digo con la ayuda de la gracia, capaces de la verdad, el bien y la belleza, y capaces de la felicidad, incluso la felicidad eterna, más allá de este mundo. Hay una diferencia enorme. No, sí somos hijos de Dios. Hay que decirle eso a Harari. Pobre de él que piensa lo contrario. Pues Pablo, yo no sé si preguntarte, hay una cosa que no me puedo resistir a sacar contigo, ya sé que estamos un poco fuera de tiempo, que es la cuestión, yo lo he tratado en el libro como europeo, y me interesa tu visión como hispanoamericano, como iberoamericano, como que es, yo presiento o siento que España ha sido un peón en una avanzadilla, vanguardia, utilizado por la ingeniería social de lo que se suele llamar el nuevo orden mundial, ¿no? Se puede discutir esa terminología, pero bueno, nos entendemos. De ingeniería social en cuestiones como el aborto, como la ideología de género, etcétera, etcétera. Si yo tuviera que pensar en un parangón de lo que ha supuesto España para Europa, que muchos dicen el país más avanzado, el primer país europeo, uno de los primeros países europeos en cuestiones, pues ya digo, de matrimonio homosexual, aborto, etcétera. Si tuviera que imaginar o pensar en un país que tenga una situación similar en Hispanoamérica, sin duda yo creo que sería Argentina, y corrígeme si me equivoco, que lo conoces mucho mejor. Entonces yo como europeo he escrito también un poco el libro La tradición de los europeos como español y europeo que ha visto lo que eso ha provocado en su país, ¿no? En el caso concreto de España, estamos al borde de un cataclismo demográfico por culpa del asesinato de niños no nacidos españoles. 100.000 al año, son datos oficiales, más de 100.000 al año desde hace más de 10 años. Esos son los niños españoles que no han nacido, y por supuesto pues hay otra serie de tendencias alternativas, entre comillas, que se están facilitando para también acortar el crecimiento de la población española. En el caso de Europa, lo que se pretende es que todos los países africanos de Oriente Medio que tienen superpoblación, pues traigan flujos de migración a Europa, entonces reducir la población europea y llenar Europa de flujos de población provenientes de otras latitudes, ¿no? Este famoso multiculturalismo que realmente pues apenas se da fuera de Occidente, ¿no? Es un multiculturalismo que en realidad, en mi opinión por lo menos, y así lo digo también en el libro, es un arma que se utiliza para mermar el poder de Europa, ¿no? Es decir, para que la gente no se reconozca en sus raíces y para que bueno, pues se vayan disolviendo todas las raíces culturales tangibles, ¿no? En la propia urbe, y al mismo tiempo también en la propia población, ¿no? Y eso culturalmente pues también vaya facilitando la invasión del mundo angloprotestante a nivel cultural, ¿no? Es lo que yo he llamado en el libro, esa última parte, la lucha por el imaginario, ¿no? Que es la dominación de la representación, la dominación de las imágenes, la dominación de la imaginación. Eso también tiene una conexión, por supuesto, con la pervivencia física pues de la propia población, ¿no? Yo lo vivo particularmente en el barrio donde vivo. Afortunadamente, en el barrio concreto de Madrid donde yo vivo, que no voy a mencionar, la mayoría de los inmigrantes son hispanoamericanos. Entonces, afortunadamente, yo tengo un contacto con ellos estrecho, podríamos decir, cultural. Pero hay otras muchas latitudes donde hay otras
otras culturas que no voy a mencionar para no meterme en problemas, y obviamente ahí la convivencia no es tan fácil. Y ya si nos vamos a otras ciudades limítrofes, como por ejemplo Marruecos, o otras ciudades muy influenciadas por cierto tipo también de migración que no es hispanoamericana, como puede ser Barcelona, las huellas están siendo cada vez más tangibles, ¿no? Son ciudades que se están volviendo inhabitables cuando España y Europa no estaba siendo así. Y no es algo que ocurra solo en España, está ocurriendo en París, está ocurriendo en Bruselas, está ocurriendo en muchas otras ciudades, y cada vez es más evidente, ¿no? Y autores como Houellebecq, como Michel Onfray o como Guillaume Faye, que son los tres que yo trato para esta cuestión en el libro, pero hay muchísimos otros, lo han evidenciado. Entonces, esto es un producto de la ingeniería social y yo te lo cuento como español y como europeo, pero creo que tú como argentino, como hispanoamericano, tendrás también algo que contarnos, y si te parece cerramos con lo que nos cuentes de esta cuestión. Tocaste un punto que para mí es no solo importante, sino un punto en el cual en algún momento me he detenido. Dos referencias. En 2017, aquí en Argentina, publiqué un libro de unas 500 páginas aproximadamente, que se llama Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural, una crítica integral del multiculturalismo, en donde principio, en el primer capítulo, digamos, exponiendo, dentro de mis modestas posibilidades, una definición antropológica acerca del etnos, lo más abarcativa y profunda posible. El etnos, tomo la palabra del griego, que significa linaje, estirpe, le doy una concepción, perdón, le doy un sentido más amplio, aunque desde luego abarcativo, del acervo hereditario, pero que va más allá también. Y trato de definir la identidad, la sustancia identitaria a partir de ese concepto, de etnos, de lo étnico. Y a partir de ahí, el multiculturalismo, y lo analizo principalmente como problemática de Europa occidental, central y occidental, y norteamericana. Hay distintos tipos de multiculturalismo. Ahora creo que tengo acá algún ejemplar que me ha quedado, mirá, que la portada la hizo también Mariano Pérez Tinielo, mirá. Esta. Es un libro que escribí en 2017. Editorial EAS lo va a publicar, lo que sí se está, digamos, en su momento me lo pidieron, calculo que lo publicarán en algún momento en España, pero bueno, es un libro que, si Dios quiere, Editorial EAS en España lo publicará en unos meses. El libro es de 2017, se actualizaron algunas partes vinculadas a los movimientos identitarios europeos, que lógicamente eso había quedado un poco desactualizado, y además obviamente yo lo veía desde muy lejos, desde Argentina. Está bien, de España e Italia no puede conocer más, Francia, tal vez Alemania, pero ya por ahí en otros países se me complicaba obtener información un poco más explayada, como para que el público europeo la pueda disfrutar mejor. Dicho esto, mirá, ¿qué nos pasa a los argentinos? El argentino tiene una imagen muy positiva de la inmigración a la luz de la propia experiencia histórica, de la propia experiencia nacional. Pero claro, es una experiencia que reúne determinadas características que claramente no se presentan ni por aproximación en el fenómeno de la migración masiva, que desde hace un tiempo a esta parte el multiculturalismo ha impuesto, porque no lo ha consensuado con ningún pueblo, ha impuesto a españoles, italianos, franceses, alemanes, etc. Los resultados están a la vista, e incluso si han tenido el caradurismo o el cinismo de no frenar con esto, pese a que sus principales ejecutores y por momentos promotores, como en su momento Angela Merkel o el mismo Nicolás Sarkozy o Tony Blair, dijeron que había fracasado el multiculturalismo. Chocolate por la noticia, era lo previsible que iba a fracasar. Estaban todas las condiciones dadas y a la vista para que cualquier persona con dos dedos de frente pudiera advertir que eso no iba a satisfacer a nadie, ni a los autóctonos, ni a los recién llegados, que a veces ni siquiera son recién llegados, sino que están hace 3 generaciones ahí, sin embargo, no se sienten identificados, ni se han asimilado, ni se han integrado, ni aman como debiera ser al país que ha acogido a sus abuelos, ¿no? Yo te digo, mi bisabuelo alemán estaba muy orgulloso de ser alemán, pero él le exhibía con orgullo que era reservista del ejército argentino.
Mi abuelo, que era hijo de sicilianos, Bongiovi, el padre de mi madre, era hijo de sicilianos, y cuando fue la guerra del Atlántico Sur, yo tenía en el 82, tenía 7 años, me decía, los vamos a vencer, los vamos a echar a patadas, cosa que lamentablemente no sucedió, como hicimos en 1806, 1807. Vos pensás que los padres de él habían nacido a 14.000 kilómetros de distancia, que el hermano mayor de él había nacido. Era un hombre muy humilde, que me legó, no sé en qué biblioteca lo tengo el Martín Fierro, que es perla de la literatura gauchesca, lo tengo de él, que era hijo de gringo, de italiano, de tano, como se dice cariñosamente en Argentina. Pero el gaucho era una figura apropiada por él se sentía así. Eso es cuando vos te integrás, y te integrás cuando te casás. Mi bisabuelo alemán se casó con mi bisabuela criolla, a quien conocía. Mi bisabuela criolla, como buena criolla, que era una descendiente lejana de españoles, con muchos años, muchas generaciones ya en América. Eso es un criollo. Entonces, esa es la auténtica integración. Entonces, ¿qué pasa con el argentino? El argentino tiende a ver positivamente a la inmigración porque su experiencia es feliz, es buena. Pero claro, yo siempre digo a mis compatriotas, ojo que la experiencia de los europeos en esto es muy diferente, por muchas condiciones. Digo 2 o 3, tengo un articulito escrito, también está en mi página web, se lo mandé a Enrique Ravelio ahora, digo, fíjate, si les interesa, creo que lo va a publicar, no sé en qué blog o qué portal, en donde resumo cuáles son esas condiciones, y ninguna se da en Europa. Uno decía, bueno, voy a hacer la América. Bueno, Europa está hecha hace mucho tiempo. Yo, si me voy a Europa, no voy a hacer Europa. Ahora, sí, nuestros bisabuelos, cuando venían a América, realmente, incluso en Norteamérica, en Estados Unidos, iban a hacer la América. El facere la América era muy de los italianos. La expresión era muy de los italianos, tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Además, y esto es crucial, hay otras razones, hay otras condiciones que se daban acá y no se dan en el caso de ustedes ahora. Pero esta es crucial, la que voy a decir, y es la que creo que más nos interesa y es a la que vos apuntás. Tiene que haber compatibilidad, semejanza o compatibilidad cultural. Los inmigrantes que vinieron a Argentina, respecto de la población autóctona argentina y entre sí los distintos grupos de migrantes, eran muchas más las semejanzas que las diferencias. En lo sustancial había identidad, y si no había identidad, había semejanzas e ideas y sentimientos, tradiciones, valores complementarios. Entonces, desde luego que entre un italiano y un español hay diferencia, caramba, sí, también las hay con un alemán y con un croata. Pero lo cierto es que en el fondo, en lo que realmente importa, en lo sustancial, en lo raigal, son más las semejanzas que las diferencias. Entonces, los distintos grupos de inmigrantes tenían más semejanzas que diferencias entre sí. Y esas diferencias, justamente al ser más bien secundarias, eran complementarias, y en todo caso había que trabajar un poco para que se pulieran y lograran amalgamarse y fusionarse. Pero era cuestión de trabajar un poco, era la posibilidad, de hecho existía como tal, y así de hecho se concretó. Lo mismo con la población autóctona, hispano-criolla, o si se quiere, indo-hispano-criolla. ¿Está bien? Eran más las semejanzas que las diferencias. Y las diferencias pasaban a ser o secundarias y a veces anecdóticas o meramente complementarias. Claramente no es el caso de ustedes. Acá los inmigrantes incluso han demostrado tener, la generación de los inmigrantes y de sus hijos, más amor a la patria que muchas veces muchos de mis compatriotas ya nacidos acá y con 3, 4 generaciones acá tienen, ¿no? No todos, obviamente. Algunos, yo creo que una minoría, pero lamentablemente es una jactancia de apatridismo que cunde, aunque sea minoritaria, y que yo particularmente lo veo como un síntoma grave o un signo de crisis grave de nuestra identidad nacional. Dicho esto, voy a otro punto. Y hay cosas muy elocuentes. Suecia, por ejemplo, de los ejemplos que menciono en el libro y que documento, Suecia, hasta la década del 90, yo lo recuerdo bien porque en la década del 90 estudiaba en la Facultad de Derecho, después me recibí abogado en el 2000, Suecia cerraba cárceles. Prácticamente no había crímenes graves y mucho menos crímenes de contenido sexual. Hoy en día es el segundo país con más asaltos sexuales, como dice la terminología norteamericana, pero para hacerla corta, para hacerla fácil,
el segundo del mundo, según algunas estadísticas. Otros dicen que es el segundo del contexto occidental. En cualquier caso, es terrible el cambio. Y según estadísticas políticamente incorrectas, pero aparentemente objetivas y hasta ahora irrefutadas, de la Cámara del Crimen, de la Cámara Criminal de Malmö, tercera ciudad de Suecia, pareciera que el 80% de los atacantes de pronto tienen una determinada identidad. No son autóctonos, eso seguro, ni vienen de otros países europeos. Y un análisis interesante a hacer, aunque enojoso y seguramente, según el resultado, altamente irritante. Igual en cualquier caso siempre es malo de lo que estamos hablando, ¿no? En cualquier caso, sea quien sea la víctima, siempre es grave y malo y grave. Pero pareciera ser que hay una preferencia por victimizar a determinadas mujeres, que son casualmente las autóctonas o aquellas que por alguna razón se les parecen. Esto es muy grave. No necesito ponerle más palabras. Ya si tengo que ponerle más palabras, tengo que decirte, como decimos en Argentina, me salió la tanada y tengo que empezar a insultar. Pero quiero mantener el tono sobrio y relativamente académico que ha tenido nuestro diálogo. Ahora, esto ha sido de espaldas a los pueblos, ha sido impuesto a los europeos, del centro de Europa y de Europa Occidental, y se puede rastrear el dinero de quienes han promovido y promueven todavía esto. En el caso de España, ¿por qué? Y con España siempre va a haber, volvemos a ese viejo contraste del cual partimos hablando. Con España siempre va a haber un ensañamiento. Y eso creo que como españoles lo tienen que saber. Porque España supo ser muy grande. Y esa grandeza está potencialmente ¿en dónde? En su gente. ¿Dónde va a estar? La grandeza de España, ¿dónde está? En los españoles. Entonces no sea cosa que un día se despierten y decidan ser lo que en el fondo son. Y aparte los atrevimientos, el poder no los perdona. El poder hegemónico no los perdona. Cuando te tiró al suelo porque te noqueó, te va a pisar la yugular para que no te vuelvas a levantar, por las dudas. Está claro de países y de naciones escarmentadas. España supo ser grande y el enemigo, y esto lo digo en sentido schmittiano, pero yo no solo político, teológico, que no identifico con el pueblo inglés, que también termina a la postre siendo víctima de todo esto de lo que venimos hablando y de ese enemigo, sabe que ustedes son capaces de reivindicar un modelo que ustedes protagonizaron, invitaron a otras naciones y dieron vida en el marco de ese modelo a otras naciones. Saben que tienen el potencial y saben que tienen a las naciones amigas, que somos las naciones hispanoamericanas. A ver, mira, un ejemplo mucho más pequeño, pero está claro que más allá de nuestros propios vicios y defectos, que los argentinos, como todo pueblo del mundo, los tenemos y nos tenemos que hacer cargo, pero la realidad es que después del 82, después de perder la guerra del Atlántico Sur, Argentina dejó de ser la misma. Hay un ensañamiento con la Argentina. No es que los argentinos no tengamos defectos, porque los tenemos y son muchos y se han agravado con el tiempo. Pero también este ensañamiento existe y ha consistido estratégicamente en agravar esos defectos que de pronto ya traíamos con nosotros mismos, que traíamos nosotros. Entonces, tiene que ver con un escarmiento y con una metodología muy fríamente calculada de países que se han animado de pronto a quitar los pies del plato, como decimos acá, no sé si se conoce si la expresión la utilizan, y que también hemos tenido algún tipo de atisbo o de grandeza, o por lo menos sí, de vocación que ponga de manifiesto una vocación, si no imperial, en el sentido positivo del término, soberanista. Mirá, frase respecto de Argentina. Winston Churchill en el año 45, conferencia de Yalta. Nada más y nada menos que en ese momento. Les dice al presidente estadounidense y al genocida Stalin, les dice concretamente que había que encargarse de la Argentina. No dejéis, voy a parafrasear, pero lo más textual posible, lo hago de memoria, no dejéis que la Argentina se convierta en potencia, arrastrará detrás de sí a toda Hispanoamérica. Creo que a España
recibe una mirada similar desde mucho antes y por razones mucho más poderosas, mucho más poderosas. En el año 82, en junio del 82 o julio, al poco tiempo de nuestra derrota en el Atlántico Sur, el nieto de Churchill, Lord Churchill, dice en la Cámara de los Lores, ahora sí, a la Argentina hay que revolcarla en el fango de la humillación. La clave de esta expresión, yo siempre lo comento con mis alumnos y con mis compatriotas en general, es el ahora sí. En eso está la clave. En el ahora sí. Con respecto a España, hay razones más poderosas todavía para que se actúe de la misma manera. Para que se actúe de la misma manera. Y perdonen la autorreferencialidad, pero son los ejemplos que se me ocurrió. Termino con esto. A mí me lo dijo un mexicano cuando fue la batalla legal por el aborto en Argentina. El tipo se vino de México, es un empresario mexicano, acá a apoyar a los grupos pro vida y demás. Se vino, digamos, a su propio costo. Cuando yo le pregunto, dice, mira, me interesan ustedes, son un país hermano, con esa típica afabilidad de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos se caracterizan por ser muy cálidos, muy afables. Dice, pero, ¿sabes qué pasa? Dice, primero algo se impone en España, luego cruza el charco, pasa por Buenos Aires y se impone en Argentina. No es menor esto, pasa por Buenos Aires y se impone en Argentina. Y después salta al resto de Hispanoamérica. Entonces, hay que bloquear esto acá en Buenos Aires, dice. Porque una vez que pasó Buenos Aires va a empezar a replicar. Ese camino es un camino que normalmente se da, ¿no? No sé por qué, por razones históricas, desconozco, habría que analizarlo en profundidad. Pero es cierto, lo que se toma en España, lo que pasa en España, repercute en Argentina. Y automáticamente empieza a tener ecos, réplicas en países los más importantes de Hispanoamérica, Perú, México, pero bueno, lógicamente en los países más cercanos a la Argentina, Chile, por ejemplo, Bolivia, países que obviamente están pegados a la Argentina, ¿no? Obviamente cada uno de esos países tiene su propia dinámica, pero hay una permeabilidad de fronteras. Y aparte la ecúmene existe y estos canales que han quedado de la ecúmene, maltrechos, desaprovechados o subaprovechados, a veces los aprovecha el enemigo. A veces los aprovecha el enemigo, paradójicamente. Entonces, esa es un poco la respuesta que puedo improvisar, querido Guillermo. Bueno, yo creo que ha sido una respuesta fantástica, vamos. A mí me ha parecido que abres, además, muchos caminos, ¿no?, para explorar. Ya con la bibliografía que has mencionado, al interesado, pues se le puede remitir a ella, tanto a los libros como a los artículos. Pero bueno, una respuesta a la altura de las expectativas, sin duda. Como lo ha sido también esta conversación, que te agradezco muchísimo, Pablo Dávoli, autor de El Leviatán y el Imperio Dormido, y también responsable junto a Lucas Carena de ese programa del que descienden tantos otros, entre otros el mío, de ese canal que es La Brújula, además en unas condiciones maravillosas, como lo hacéis, ¿no?, en un estudio que ha ido cambiando con el paso de los años y donde habéis hecho programas muy variados, gran variedad de temas. Yo siempre descubro alguno de hace 6 años que se me había pasado, mira que me jacto, los he descubierto gracias a Sebastián Porrini, y me jacto de haberlos visto todo, pero siempre descubro alguno perdido que no he visto y me descubre un montón de temas nuevas, ¿no? Ya digo, un conocimiento verdaderamente enciclopédico de un montón de materias, ¿no?, sociedades secretas, planes, temáticas, textos, realmente increíble. Así que recomiendo también suscribirse al canal. Y Pablo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, no te quiero quitar más tiempo. Gracias también a los espectadores, nos hemos alargado un poco más de lo habitual, pero yo creo que merecía la pena teniendo en cuenta todos los temas que hemos puesto sobre la palestra, y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.